presencia en los ámbitos sociales, laborales, no solamente esa alta afiliación, sino que ya pues, contamos con el primer concejal en el año 1903 o, como decía antes, con el primer ayuntamiento de mayoría socialista en 1920. Bien, dentro de efectivamente las características que yo voy a tratar de explicar son unas características muy vinculadas con el tipo de crecimiento económico que se registra en Eibar y con el tipo de industria que se da en Eibar. Es decir, en ese sentido, las características también de ese socialismo, que luego comentaremos a través de tres claves que vuelvo a cogerlas de Toribio Echeverría, pero en definitiva va a ser un socialismo reformista, como ya decía, en fin, parece que también estoy copiando a María Toribio Echeverría, el alcalde, como bien decía el alcalde, poco dado al conflicto, negociador, reformista. Efectivamente, bueno, esto viene condicionado por unas ciertas circunstancias, por una forma en la cual se desarrolla, se produce ese crecimiento económico, a diferencia en el sentido, por ejemplo, de lo que se da en las minas de Vizcaya. En ese sentido, hay un tipo de crecimiento, yo creo que ahí lo pongo, un tipo de crecimiento, digamos, un tipo de desarrollo económico-industrial acompasado, un desarrollo social acompasado, un crecimiento, es decir, que no es brusco, que no implica una ruptura de la sociedad, sino que es una sociedad que evoluciona, que cambia, que se moderniza, que se enriquece, que se industrializa, pero manteniendo unas pautas tradicionales. Lo veremos después a través de los datos demográficos. Y por otra parte también la característica de la industria agroalimentariana, en la cual ya adelanto, va a ser importante, sí, algunas grandes, entre comillas, otras no de grandes, veremos luego algunos datos, pero sobre todo lo que le caracteriza son los pequeños talleres, trabajo a domicilio, en definitiva, la influencia, la presencia de lo que sería una mentalidad artesanal. En ese sentido, efectivamente, lo que es el socialismo eibarrés, también lo decía Toribio Echeverría, él lo denominaba socialismo premia, podríamos en términos de aquel tiempo hablar de un socialismo de obreros cualificados, de obreros con conocimiento del oficio, y efectivamente esto también un elemento que marca una cierta característica de este movimiento social que va a haber en el caso de Eibar. En ese sentido, como veis ahí, decía yo, paralelismo con Bilbao, no con el socialismo de las minas. El socialismo de las minas responde a otras pautas distintas, tiene otros comportamientos distintos. Por ejemplo, un líder histórico que luego salió del socialismo, Pérez Agua, estaba más cómodo en las minas, mientras que, por ejemplo, un Indalecio Prieto, un Madina Beitia, un Tomás Beave, es decir, gente que luego viene, que está en Eibar y que influye de una manera muy importante, un Díaz Cochea, etcétera, socialistas vizcaínos, en cambio, un Madina Beitia, pues se encuentran muy cómodos dentro de lo que son las pautas, las características de la industria del socialismo eibarrés. Se envió un comentario sobre lo que es la industria armera o la industria eibarresa. Es una foto antigua de la Real Compañía de Procedencia de las Armas. En ese sentido, bueno, significar, para empezar, el crecimiento económico e industrial muy importante de lo que estamos hablando. En ese sentido, establecemos una separación. Vamos a decir a continuación que la industria armera es una industria tradicional que no surge en el 90, viene ya de antes, es decir, hay una tradición de lo que sería el antiguo régimen, siglo XVII, siglo XVIII, en la cual en Plasencia y en Eibar, sobre todo, es decir, había ya una dedicación de carácter industrial, pero lo que hay efectivamente es un boom nuevo, es decir, una situación nueva, un boom económico derivado de lo que es ese proceso de industrialización. El proceso de industrialización que en el caso del País Vasco, sobre todo, se manifiesta pues, a partir, sobre todo, de la finalización de la Segunda Guerra Carlista a partir de 1880, es decir, que significa que la industria es importante tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa además a través, digamos, de una expansión por distintas poblaciones no tan concentrada como es el caso de Vizcaya, por lo tanto implica un crecimiento económico sustantivo de tal forma que el País Vasco se incorpora a Cataluña en ser los dos grandes focos industriales que hay en aquel momento en España. Eso ocurre, como digo, a partir de 1880. Y en ese sentido, efectivamente, en Eibar lo que va a haber es un desarrollo de la industria armera excepcional. Es decir, es la idea de una ciudad, ahí aparece una ciudad colmena, no sé si les parece bien el término, mejor decir ciudad taller, cuando escribía ciudad colmena, esto a lo mejor alguno se molesta, ciudad taller es el término exacto, es una ciudad que es un taller entero, es una ciudad que está dedicada, está volcada hacia la actividad industrial y está volcada hacia lo que es la actividad armera como industria preferente. En ese sentido, la vida en Eibar durante aquellos años ya de antes, pero de forma más intensa, de forma más acusada a partir de este momento, va a girar en torno a lo que va a ser la industria armera.
Bien, ahí tenéis algunas armas de aquel tiempo. Bien, algunas de las características de esta industria armera. Dos momentos fundamentales. 1859 y 1860. O'Donnell, creo que aquí hay alguna calle O'Donnell, ¿no? Pues bien, había. Pues, era un político de unión liberal, no muy progresista precisamente, todo lo contrario, era un general, en fin, golpista, etcétera. Pero tenemos a O'Donnell, que hizo un favor en el sentido de que disolver los gremios. La disolución de los gremios y, por lo tanto, la libertad de fabricación de armas. Es decir, Éibar reconoce lo que supuso esa medida que impulsa O'Donnell, el jefe de gobierno, porque hace desaparecer un sistema gremial, un sistema que va a pervivir de alguna manera, como vamos a comentar, pero que significaba un obstáculo para el desarrollo de la industria, es decir, era un sistema extraordinariamente reglamentista, lo que es el sistema del gremio, es decir, los sistemas característicos del antiguo régimen son sistemas reglamentistas, es decir, no permiten que haya una competencia, está todo fijado, está fijado el precio, está fijado el volumen de producción, está fijado los que pueden ser los artesanos, es un sistema en ese sentido que evita cualquier atisbo de competencia y, por lo tanto, en ese sentido, pues era un obstáculo para un desarrollo más intenso de lo que podía ser la industria armera. En ese sentido, primera medida muy importante, la libertad de fabricación de armas, en las cuales ya cualquiera podía efectivamente, y esto no iba cualquiera, lo va a hacer, esto es lo llamativo, y en fin, es que me estoy acordando de algún texto que leí esta tarde de Toribio explicando el porqué, año 28, el porqué de la crisis de la industria armera en Éibar, muy interesante, que no está publicado. En fin, en primer lugar esa idea. Y en segundo lugar, otro elemento muy importante, el uso de la electricidad como fuerza motriz. Esto en general no se suele dar importancia, pero fue también muy importante y así lo reconocieron los ibarreses del momento. En el sentido de decir que efectivamente se podía tener una fuente motriz, es decir, la electricidad como fuente de energía, no depender solamente de la fuerza hidráulica del río Ebro, es decir, que, bueno, que lo que hay son datos de que, por ejemplo, en verano, pues la industria armera ibarresa fabricaba menos porque no tenía suficiente potencia para poder hacer que funcionase la industria. Entonces, efectivamente, nos encontramos con una generalización, es decir, con el uso de un hecho nuevo, que es el uso de la electricidad, no solamente ya para las casas, sino también para uso como una fuerza motriz. Lo cual, efectivamente, tiene una importancia muy grande porque estamos hablando de una energía de bajo coste y de uso general que va a facilitar la supervivencia de los talleres o va a facilitar la supervivencia del trabajo a domicilio. Es decir, que efectivamente uno pues, puede tener su pequeña maquinita, la engancha a la electricidad y efectivamente estamos hablando de un uso, digamos, con unos costes reducidos. ¿Cuáles van a ser las características? Estamos hablando de una industria exitosa, industria exitosa, hablando ya de las pocas industrias exportadoras que va a haber en España. Además, exportadoras a lugares muy diferentes, porque va a exportar a Europa, va a exportar a Asia, va a exportar a África, no, perdón, va a exportar a América. Por lo tanto, estamos hablando de una industria que va a ser muy importante. Pero sin embargo, tiene unas características también que explican el porqué de esa situación social que vamos a comentar. En primer lugar, estamos hablando de una industria que sobre todo deriva del capital local. Es el capital local, es decir, aquí cuando estamos hablando de los Orbea, de los Arrasqueta, incluso cuando hablamos de la primera huelga que luego se marcha de los hermanos Quintana, los Quintana son unos señores vizcaínos que comerciaban con las armas con México, que ponen aquí una industria que intenta que sea una industria moderna, que por eso se produce, digamos, esa huelga. Pero estamos hablando de capital local, de gente de la localidad que efectivamente va poniendo en pie esos talleres o esas empresas y por lo tanto estamos hablando también de pequeñas inversiones. No estamos hablando del caso bilbaíno, Altos Hornos, exportación mineral de hierro, por lo tanto acumulación importante de capital, nos permite montar grandes empresas. Estamos hablando de otro tipo de industria y de otro tipo de empresas. Capital local, pequeñas inversiones. Limitaciones técnicas. En Éibar no sé, en fin, esto espero que no me lo tomen a mal, cogeré alguna frase de algún trabajo de algunos de Víctor Suiraga, digo, ya sé que no está aquí, por tanto le echo la culpa a él, el término de niponismo industrial creo que es un término muy adecuado. Efectivamente no hay innovaciones técnicas. Bueno, estará la Escuela de Armería a partir de 1916, están los probaderos, los proveedores de armas que los socialistas insisten mucho en que se haga pues, para que esa arma pueda tener una salida, pero no destaca por las innovaciones técnicas ni por la buena calidad. No es un arma que desde el punto de vista de las mejoras pueda competir con otras armas. ¿En qué puede? ¿En qué compite? Compite efectivamente que no hay innovaciones, sino que es una copia. Lo que se hace es copiar. Otra cosa es que se hace es copiar armas desde fuera y luego los de aquí también copian armas a los otros.
a vosotros. Es decir, es un sistema bastante generalizado de la copia de lo que ahí tenéis, es decir, repito, es Víctor Shinohara el autor de la frase, que es el niponismo industrial, es decir, ese sistema de los japoneses de yo voy, aprendo, miro cómo es y vengo aquí y lo copio. Hago lo mismo, aquí tiene básicamente el referente que es Lieja, que es uno de los centros más importantes, pero efectivamente estamos hablando de la imitación de un cierto modelo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un producto con bajos costes, un producto barato y en el sentido de un producto competitivo. Competitivo no por la calidad, sino por los bajos costes y por el precio que va a tener y que efectivamente eso va a ocasionar o va a facilitar que tenga una enorme capacidad exportadora. Es decir, básicamente, aproximadamente, no hay datos fehacientes, porque no había contrabando y demás, pero en fin, aproximadamente el 90% de la producción armera y varesa se destinaba a la exportación a esos distintos mercados. Por lo tanto, el éxito de la industria va a estar basado, en primer lugar, factor muy importante porque explica también el porqué de la entidad de ese trabajador, la cualificación de la mano de obra. La mano de obra es una mano de obra cualificada, una mano de obra que conoce cuál es su oficio, no es una mano de obra que haya venido desde fuera, no tiene nada de malo que vengan desde fuera, obviamente, pero que es una mano de obra que está ya conociendo lo que es ese sistema, esa forma de producción, y por lo tanto estaríamos hablando de esa cualificación. Estamos hablando también de unos sistemas de trabajo que implica también una alta productividad. ¿Cuál va a ser el sistema de trabajo más utilizado? El sistema de trabajo de Estado. No es el trabajo del peón, o sea, usted trabaja 8 horas, o 10 horas, perdón, te digo 8 horas. Usted trabaja 10 horas y le pagamos tanto, sino yo le pago según lo que usted me produce. Que es el sistema que en Estados Unidos innova Ford, es el sistema de innovación del Fordismo, pero aquí los ibarreses lo venían ya aplicando, que es efectivamente como un sistema generalizado el trabajo, es decir, el pago a destajo en función de la producción, lo cual efectivamente también pues elevaba, digamos, la productividad de ese trabajador y el volumen, la producción de esa industria armera. Y por último, como ya he dicho, costes reducidos, baratura del producto. Es decir, el producto, es decir, tanto sean armas, revólveres, pistolas o escopetas, las tres grandes productos que se elaboran en Eibar, pues efectivamente serían o destacarían por la baratura que es consecuencia de los costes reducidos. Aquí tienen ustedes una referencia a lo que estoy diciendo, es un breve texto del informe del director de la Escuela de Armería de 1916. A mano izquierda tienen, a mi izquierda, perdón, la foto de donde se probaban las armas, y a mano derecha tienen ustedes la Escuela de Armería, que en este caso creo que la calle se mantiene porque fue a instancias básicamente de un tal Fermín Calvetón, que era un liberal, un parlamentario, y que en ese sentido pues influyó para que se consiguiera. Es un señor Orondo, que hay también varias fotos por ahí, liberal, pero en fin, liberal, positivamente liberal, no los liberales que hemos hablado antes como Doller, en este caso tenía unas características diferentes. Bien, este informe de alguna manera, o esta frase que he cogido para ustedes, pues viene a explicar lo que he comentado. Dice así: no ha podido sostenerse la industria armera más que oponiendo la baratura del producto frente a la perfección técnica de los extranjeros, resignándose a imitar sus productos y hacer pasar los nuestros como sucedáneos de aquellos. Es pues en este plano en el que se desenvuelve por ahora la industria armera ibarresa y en el que ha adquirido toda su importancia. Este es, repito, un informe del director, tal, no recuerdo el nombre exactamente, era un socialista. Julia Echeverría, iba a decir que Echeverría, sí, efectivamente, va a decir que sí, efectivamente. ¿Quién era el nombre de eso? Sí, Julia Echeverría, efectivamente. Pues planteaba ya, digamos, esta cuestión. ¿Cuál va a ser el sistema de producción en Eibar? Como decía antes, bueno, algunas características de las fábricas que estamos hablando. Luego ya desembocamos en lo que es la conciencia social, pero conviene tener en cuenta este panorama. Hay, digamos, pocas grandes empresas.